Recuerden que son 3 prácticas. Ya hemos dado la explicación para la práctica 1 y la práctica 2. Hoy finalizamos las explicaciones con la práctica número 3 y a partir de este momento ya ustedes tienen todos los elementos necesarios para desarrollar los informes. Recuerden que es un informe por cada práctica. Cada informe tiene una valoración de 40 puntos. Al final, cuando ustedes terminan de desarrollar todos los informes, que lo van a recopilar en un documento, el documento que les hemos enviado que se llama Anexo 4.1 Informes, ¿sí? Este documento que les estoy mostrando en estos momentos, que les llegó al correo institucional y está también en el correo de campus. En esa práctica 3, que es la que vamos a explicar en el día de hoy, van a encontrar, como en todas las otras prácticas, las 3 etapas, ¿sí? La etapa 1, que es la explicación teórica demostrativa, que la hacemos a través de este video que está en YouTube. Entonces usted toma el enlace, lo copia, lo pega, lo escucha. Y luego se dispone a desarrollar el informe. Entonces la idea es que cuando usted vaya a desarrollar el informe, vea de nuevo esta grabación. ¿En qué consiste el informe de esta práctica número 3? Que es la etapa 2. Entonces, vamos a tener para este caso unas preguntas relacionadas precisamente con estos videos que tenemos o con este video que tenemos en esta práctica 3. Y vamos a hacer identificación de montajes con base en esos videos. Entonces, como pueden observar, aquí me dice la práctica número 3 que de acuerdo con este video, el estudiante va a responder las preguntas que están en el anexo 4.1, informes. Entonces me remito al documento de Word que ya habíamos compartido previamente a través de todos los medios, ¿sí? Y me voy a la práctica número 3. Aquí está. Y de nuevo la práctica número 3 vuelve y me recuerda, debemos ver el video para poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las técnicas de separación y las de extracción? La segunda es una situación de análisis. Y la tercera, también con base en lo que nos van a explicar en ese video, hay que definir o hay que dar respuesta justificando. Esa es la primera actividad, ver el video y con base en el video dar respuesta a esas 3 preguntas. La segunda actividad de esa práctica 3 es identificar los montajes. Entonces es una metodología similar a lo que tiene la práctica 2, donde ustedes van a estar muy atentos a cada uno de los montajes que nos van a explicar en este video y con base en ello vamos a decir cuál es el nombre del montaje, es decir, para qué nos sirve cada uno de esos montajes y cómo se llama este montaje. Por ejemplo, les pregunto, de pronto quizás para alguno de ustedes es algo familiar alguno de estos montajes. ¿Quién de pronto me puede decir para qué sirve este montaje que estoy señalando? Este de acá. ¿A quién se le ocurre de pronto algo? ¿Para qué nos servirá ese montaje? Nos dice Shirley, para destilación. Tiene un componente de destilación, sí, pero este montaje es para algo en específico. Y eso es lo que tenemos que tratar nosotros de identificar en los videos. Entonces, voy a hacer una breve explicación respecto a ello. Dice Lidia que para la separación, entonces vamos para allá. A ver cuál es la diferencia entre una separación, una técnica de separación y una técnica de extracción. Entonces, en el video que van a observar, vamos a explicar qué es una técnica de extracción. Una técnica de extracción, muchachos, nos permite, como su nombre lo dice, extraer productos o compuestos naturales a partir de una matriz o de un material vegetal, ¿sí? Llámese hojas, semillas, pericarpio, tronco, fruto, ¿sí? Cada una de las composiciones que podemos tener en ese material o en esa fuente natural. Dentro de las técnicas de extracción nosotros podemos encontrar extracción con solventes, está la destilación, está la sublimación
Y también hay extracciones que están basadas en el manejo o en la manipulación de condiciones de presión. Entonces, ¿qué variables son importantes en las técnicas de extracción? La solubilidad del compuesto en el solvente, el tamaño de partícula del material que estamos utilizando, la temperatura de extracción, la polaridad del solvente, ¿sí? Temática que revisamos en la práctica número 1 y que también en química general se revisan a través de interacciones inter e intramoleculares. ¿Y qué se obtiene de esas técnicas de extracción? Los aceites esenciales, metabolitos secundarios como ejemplos terpenoides, compuestos fenólicos, los polifenoles que tienen propiedades antiinflamatorias, los alcaloides y además se pueden tener mezclas. Es decir, en ocasiones, la mayoría de las veces son mezclas de esos metabolitos y luego ahí es donde vienen las técnicas de separación. Entonces, yo extraigo o una mezcla o puedo extraer un metabolito o un componente de una fuente natural, pero posteriormente debo someterlo a un proceso de separación para poder purificarlo. Entonces, aquí presentamos un ejemplo. La maceración es un ejemplo de una técnica de extracción. La percolación, que es un proceso que hacemos con el café, cuando nosotros eh, extraemos la cafeína, ¿sí? Ahora, entonces, en esas técnicas de separación, los extractos que tienen gran variedad de productos o compuestos naturales nos permiten estas técnicas entonces obtener aquellos que tienen un interés para nosotros. Generalmente son aquellos que tienen un mayor valor agregado o una acción biológica. De esa manera es que se hacen las extracciones, se obtienen a través de una extracción separación componentes que son importantes para la industria farmacéutica. Una de ellas es la cromatografía y esa cromatografía puede ser o de columna o cromatografía de capa fina. Nosotros en el laboratorio hubiéramos desarrollado la cromatografía de capa fina, ¿sí? Que es más sencillita, que es esta que estamos mostrando en esta imagen de acá. Ahora, hay otras técnicas también para la separación. Están la separación por propiedades del coeficiente de partición, es decir, por una extracción o nos permite una separación si yo tengo una mezcla líquida, por la diferencia en ese coeficiente de partición de los líquidos, yo puedo hacer esa extracción de algo que tenga en una mezcla. También puedo hacerlo por separación basada en tamaño molecular y en esa técnica hay una muy importante y es la cromatografía de permeación en gel y también por filtración de membrana. Hay unas membranas que tienen tamaños de poro a escala nanométrica y nos permite separar compuestos de pesos moleculares, por ejemplo, de 1000 Dalton o de 1000 gramos por mol. Y también hay otra técnica que es basada en la fuerza iónica. Mire la importancia de uno identificar iones en las moléculas porque nos permiten, a través de la electroforesis, hacer la separación. ¿Cómo funciona más o menos? ¿Y qué es lo que ustedes van a ver en el video? Ustedes tienen como una placa que tiene una polaridad positiva negativa. Si la molécula tiene una carga positiva, pues ella se va al otro extremo, que sería a la negativa, por atracción, ¿cierto? Entonces, esas son técnicas importantes que debemos identificar para nuestros procesos y que en algún momento a ustedes de pronto les puede servir teniendo en cuenta el conocimiento general que pueden adquirir en esta práctica. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen estos dos conceptos, la diferencia entre las técnicas de extracción y las de separación, que hay algunas de ellas, las que más vamos a utilizar o las que utilizaríamos en nuestro laboratorio, sería la cromatografía de capa fina y este montaje que nos representa la destilación por arrastre de vapor. Que esa destilación por arrastre de vapor, si yo les digo que el objetivo era extraer aceite de naranja, ¿cuál es la forma adecuada de clasificarla? ¿Será una técnica de extracción o una técnica de separación? Con base en lo que les acabé de explicar de forma corta en las definiciones. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que es una técnica de extracción o separación? Extracción. Miren que en la definición prácticamente me decían, nos permite extraer
estos productos, ¿cierto? Es una técnica de extracción. Entonces, aquí vemos un montaje como dice precisamente la técnica, extracción por arrastre de vapor. Hay que tener una fuente que nos permita o que nos genere ese vapor, y es este sistema de acá. Entonces yo tengo agua que se está acá, tengamos un proceso o está sometida a un proceso de calentamiento donde huye y genera vapor de agua. Y ese vapor de agua se va a mi material vegetal, que en este caso es la naranja, y de allí lo que hace es que arrastra los componentes, en este caso el aceite, se condensa a través de este sistema y lo puedo recoger en este sistema que se llama Erlenmeyer, ¿sí? Ahora, como es vapor de agua, ¿qué quiere decir que yo tengo aquí? Yo tengo solamente aceite. ¿O qué más tengo yo aquí, muchachos? ¿Qué más arrastró en ese proceso? El vapor de agua ya se condensó, o sea que ya se convirtió en ¿qué? Sí, porque yo el vapor de agua que estaba arrastrando los metales, muy bien, en agua líquida. El vapor de agua que me arrastró los metabolitos, pues se condensaron acá, ¿cierto? Entonces tengo agua, ¿y qué más tengo? ¿Qué era lo que quería extraer yo aquí? Aceite, el aceite naranja, ¿cierto? O sea que yo tengo ahí una mezcla. ¿Y los aceites con el agua se mezclan, muchachos? No, ¿cierto? Entonces, una forma de uno poder separar esa composición que hay ahí es por un método de separación por el coeficiente de partición de los líquidos, ¿sí? Que también se denomina extracción líquido-líquido. Esa es una de las formas. Y que lo van a ver en el video, ¿sí? Ahora, otra técnica de relevancia es la técnica de cromatografía de capa fina, en la cual hubiéramos desarrollado para la separación de pigmentos que tiene la espinaca. La espinaca tiene varios pigmentos. Cuando hablamos de pigmentos, nos referimos a algo que de manera visual nos va a permitirlo identificar a través de colores, ¿sí? Entonces, en esta técnica, que esta es, digamos, el montaje, los elementos necesarios para desarrollar la cromatografía de capa fina, ¿qué es importante? Una fase móvil, una fase estacionaria, necesitamos el material vegetal, un mortero, hay que adicionar un solvente adecuado, ¿sí? Que nos permita extraer esos metabolitos, es decir, que yo pueda separar ese metabolito que tengo o extraer ese metabolito que tengo en esa plantica o en esa fuente natural y se me vaya al solvente, porque después con ese solvente o con ese extracto, que es este de aquí, que ya vemos que lo que nos quedó de acá lo estoy filtrando aquí, en esta parte de acá, y entonces ese extracto lo voy a hacer o lo voy a separar a través de esta técnica, que se llama la técnica de cromatografía de capa fina o TLC. ¿Cómo funciona esa técnica? Yo tengo una placa de sílice o la fase estacionaria que les nombraba, esta de aquí. Yo siembro la muestra. Cuando yo digo que siembro la muestra, es porque tomo con un capilar un poquitico de esa muestra y la pongo aquí, un puntico, espero que se seque, que se evapore el solvente. Vuelvo y siembro otro puntico ahí con ese capilar y luego la pongo en mi cámara cromatográfica, que es donde tengo la fase móvil, y lo que hace es que por capilaridad va ascendiendo el solvente en esa placa o en esa fase estacionaria. Pero a medida que va subiendo ese solvente, pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si estos metabolitos tienen afinidad por el solvente, pues algunos de ellos van a subir con el solvente, pero los que no tengan afinidad por el solvente y tengan una mayor afinidad por la fase estacionaria, van a quedar más abajito, si no van a ascender con el solvente. Y entonces en la espinaca nosotros encontramos estos metabolitos.
los carotenos, las antófilas, la clorofila, que es muy importante, y cómo uno determina quién es quién. Una forma de hacerlo es revisando los grupos funcionales que tienen esas moléculas y la polaridad que tiene el solvente. En el caso de nosotros utilizamos una fase móvil, es decir, el solvente que iba a subir era el éter etílico, ¿sí? Entonces, ese solvente es medianamente polar. Sabemos que tiene un oxígeno y tiene átomos de carbono. Uno pensaría, aquellas moléculas que tienen esa característica de ser apolares, muchachos, ¿qué es una molécula polar? O sea, ¿yo cómo identifico que es una molécula apolar? ¿Qué debe cumplir esa molécula para que sea de carácter apolar? O sea, que no le gusta el agua, que es hidrofóbica. Uno, no tiene cargas, muy bien, pero hay una característica muy importante que la dijimos en la práctica 1. ¿Qué tipo de elementos o átomos tienen que tener? Muy bien, Juan Quintero, por las cadenas de carbono. Tiene muchas cadenas de carbono e hidrógeno y tiene muy pocos grupos funcionales polares. ¿Cuáles son los grupos funcionales polares que mencionamos en la práctica 1? Agua, bueno, el agua porque contiene grupos hidroxilos, en los alcoholes que contienen grupos hidroxilos, el ácido carboxílico porque tiene ese grupo carbonilo con ese hidroxilo, muy bien. ¿Qué más? Nos falta uno. Los OH, ajá. ¿Y quién más? El éter es un compuesto solito, no es un grupo funcional. Es decir, en este caso el éter, que es este de acá, ese grupo funcional que llamamos nosotros éter, recuerden que tienen características de ser medianamente polares, no son totalmente polares. Pero ¿qué grupo funcional, qué otro nos falta? Hay uno importante. Y recuerden que hablábamos que ellos forman puentes de hidrógeno, tienen esa característica. Alcoholes, ácidos carboxílicos, ¿qué otro? No, la acetona no porque tiene solamente un oxígeno. Dijimos que ellos pueden, pero no tanto como dos principales que mencionamos, que uno es el hidroxilo y el otro ¿cuál es? La amina, muy bien, Lindani. Entonces, recuerden, los que tienen grupos OH, los que tienen grupo amino, NH2, tienen esa propiedad de brindar un carácter polar a las moléculas, ¿sí? Siempre y cuando estos estén en una proporción mayor a la otra por proporción apolar. Me explico. Miren esta molécula de acá, la representación de la xantófila. Solo tiene dos OHs. ¿Ustedes consideran que porque tienen esos dos OHs, esta molécula será polar? Y miren la otra composición que tiene. ¿Será polar, muchachos? No, cierto. Tiene una composición apolar o cadenas de carbono muy larga respecto a la proporción polar, que en este caso serían los OH, ¿cierto? Entonces, esta molécula tendría mayormente un carácter apolar. Entonces, eso no significa que la molécula sea polar. Por eso les digo, hay que identificar los grupos funcionales que son o que me indican que puedo tener una polaridad en esa molécula, ¿sí? Pero hay que analizar la proporción en la cual están esos grupos funcionales para yo definir si sí es muy polar, si es medianamente polar o es totalmente apolar. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia en que esta molécula se hubiera quedado casi que en la mitad y no hubiera ascendido como los carotenos, solo porque tiene esos dos OH. Y entonces eso ya implica que tiene una polaridad diferente a la que tiene los carotenos, pero un carácter apolar diferente a los que tienen los carotenos. Pero después nos encontramos la clorofila. Y la clorofila tiene algo. Tiene nitrógenos, tiene oxígenos. Y esos, aunque no son OHs y no son grupos aminos, dijimos que cuando tenemos átomos electronegativos, eso tiene una influencia en mejorar la polaridad de la molécula. Y miren que se quedó o aparece en la parte inferior
¿sí? Significa que tiene totalmente un carácter apolar muy diferente a los carotenos, solo por el número de grupos funcionales que tenemos que nos pueden permitir un cierto carácter polar. ¿Listo? Entonces, la técnica consiste en eso, y a través de la diferencia de polaridad que yo puedo tener en esas moléculas, utilizando un solvente o mezclas de solventes, por ejemplo, yo hubiera utilizado no solamente éter etílico, sino que le hubiera adicionado en una proporción X acetonitrilo, de pronto un poquito de una muy baja concentración, por ejemplo, de acetona, y me hubiera permitido quizás separar aún más estos componentes. Es decir, que quizás me hubiera quedado los carotenos acá totalmente, que aquí me hubieran quedado totalmente las antófilas y aquí me hubiera quedado totalmente la clorofila, porque eso es lo que nosotros buscamos con esta técnica, hacer la separación. Entonces, estas son las técnicas principales, pero hay unas que ustedes van a ver en ese video que les mencionaba. Sin embargo, les pregunto con base en lo que acabo de explicarles. De estos montajes que están aquí, ¿cuáles identificamos en este momento? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles identificamos? El 3 y el 4, muy bien. ¿Y cómo se llama este? ¿Ese montaje cómo se llama? ¿Cómo se llama ese montaje? El montaje para desarrollar cromatografía de capa fina. ¿Y qué nos permite? Extraer o separar, ojo, muy importante. Pongámonos de acuerdo. El primero que nos permite. Voy a devolverme y voy a mostrar de nuevo las diapositivas. Miren, eso es lo que nosotros queremos, que ustedes tengan ese centro de atención y de comprensión de la información que estamos brindando. Muy bien, Asdrúbal. El primero dijimos, ojo, permite separar. Y el anterior a este, es decir, la técnica de extracción por arrastre de vapor con solventes, porque yo he estado utilizando un solvente agua, permite la extracción. Entonces, de nuevo, ¿cómo se llama este montaje y para qué sirve? Muy bien, Jennifer, listo. Sirve para separar, la separación de metabolitos. Ok. Se llama, muy bien, Lidia, cromatografía de capa fina. Perfecto. Esa es la forma en que ustedes deben hacer la identificación. Y este segundo, perdón, y este último, ¿cómo se llama y para qué sirve? ¿Ese montaje es para qué? Listo, sirve para la extracción. En este caso estábamos extrayendo aceite de naranja. ¿Y cómo se llama? Muy bien, es el montaje para desarrollar la extracción y arrastre. ¿Será que se llama extracción y arrastre de vapor? Extracción por arrastre de vapor. Listo. Que de hecho, muchachos, la actividad 1 les dice esa respuesta. Listo. Esa es la forma en que ustedes deben abordar esta actividad de identificación de montajes. Luego que identifiquen los montajes, van a dar respuesta a esta información con base en la explicación que acabamos de dar y con base en la explicación que se está dando en este video. Y ese es el desarrollo del informe de la práctica 3. Ahí ya finalizan sus informes, dan su conclusión, una general de todo el laboratorio, reportamos todas las referencias que hayan utilizado para el desarrollo de los 3 informes en este espacio y se remiten al anexo 4, protocolo virtual, para ubicar el quiz. Entonces me voy acá y a mí me dice la tutora que yo debo copiar este enlace, ¿sí? Entonces, copian el enlace, van a uno de sus buscadores, lo pegan y una vez lo peguen, van a encontrar lo siguiente. Dice quiz componente
práctico virtual de tal curso, y deben seleccionar nombre de su tutor, deben escribir su nombre, su cédula o su documento de identidad e inician ahí con el desarrollo del quiz. Recuerden que solamente es un intento que al finalizar les permite revisar donde dice ver puntuación, cuánto obtuvo usted de esos 20 puntos y cuáles son las respuestas correctas de las preguntas. Es decir, ahí ya le da una realimentación. Toma captura de pantalla de la presentación de su quiz, lo pega en este espacio, convierte el documento en PDF, archivo, guardar como, examinar. Por aquí selecciona la opción PDF, lo convierte en un PDF y luego, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Vamos a nombrarlo de acuerdo con los lineamientos que me indica este mismo anexo 4, protocolo virtual, que me dice que debemos nombrarlo con mi nombre, el grupo colaborativo y poner al final la palabra informes. Bueno, esta era la explicación que teníamos para el día de hoy.